entrevista el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero agrónomo Héctor Guzmán, un político de larga data. Yo no estoy diciendo que es viejo, sino que tiene... No, porque él y yo... Comenzamos temprano. ¿Verdad? Y entonces tiene una gran experiencia y un olfato político. Por eso a mí, cada cierto tiempo, cuando hay eventos políticos de importancia, me gusta invitarlo comenzando la semana. Héctor, buenos días. Saludos a ustedes y a los amigos televidentes. Lo que pasa es que nosotros comenzamos temprano, Ramón, y como nos ha tocado estar en hechos importantes de la historia, nos permite aprender más rápido que otros. Esa es la realidad. Buenos días. Buenos días, Jacqueline. Héctor además fue de los carpinteros de la alianza. Eso fue una carpintería, ¿no? Estamos en la mesa ahí. Y creo que la carpintería sigue. Sí, claro que sí. Claro que sí. Mira, nosotros dimos a conocer públicamente con la conformación de la Alianza Rescate RD que habíamos llegado a consenso en 86 municipios, 150 distritos municipales y 4 provincias en términos de senaduría. Eso fue en una primera etapa, como hemos llamado. En los próximos días reiniciamos ya el diálogo y vamos a ver los otros territorios. Porque quisimos darle este tiempecito después del anuncio para ver los ajustes que se hacen en cada territorio y ver cómo se implementa lo que acordamos y así ya pasar a la segunda etapa. Y es importante señalar lo siguiente. Todo lo que hemos hecho en cada uno de los territorios, nosotros estamos en consulta permanente con los dirigentes y los aspirantes de cada lugar, los 3 partidos. O sea, nosotros ahí no imponemos, nosotros vemos qué pasa abajo para entonces aquí arriba analizar ya como macro y poder llegar a consenso. E inclusive algo importante es que en el territorio los propios actores políticos de los 3 partidos buscan acuerdo entre ellos. Y nosotros les hemos exhortado a que en el territorio traten de ponerse de acuerdo y si tienen un acuerdo nos los traigan arriba porque es más fácil para uno, porque son intereses que se manejan en cada territorio. Por ejemplo, el PRD ha sido en las instrucciones que hemos dado, mire, acérquense a los dirigentes del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de los partidos que usted entienda, y entre ustedes, que conocen la realidad, traten de buscar un acuerdo y cuando nos lo traen aquí arriba es más fácil para nosotros trabajarlo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ahí eso demuestra la voluntad, la decisión de que la oposición vaya unida a las próximas elecciones. Fíjate que desde que nosotros anunciamos esos acuerdos, prácticamente diría yo que el camino de la reelección está cerrado, sin lugar a dudas. Y las reacciones que tú ves de los funcionarios del gobierno y del propio presidente te dice a ti su gran temor a esa alianza de la oposición. Y nosotros lo que hemos hecho es interpretar lo que la población nos pide. Cuando tú vas a cada lugar, a territorio, a un barrio, a un pueblo, a una plaza comercial, la gente lo que te dice es, júntense para salir de este mal gobierno, que esto no está bien, esto va mal. Entonces, nosotros sabemos que hay un sentimiento que planteaba la alianza de la oposición y eso es lo que hemos interpretado por el bienestar del país. Fíjense, al extremo de que nosotros hemos colocado los intereses de un aspirante particulares y colocamos el interés del país. Señores, vamos a ponernos de acuerdo. Por una frase que nosotros hemos acuñado desde el PRD, hemos dicho, un gobierno malo con una oposición dividida se queda. Ahora, aquí la alternativa es para cerrar el camino de estos intentos reeleccionistas, es la alianza de la oposición. El que no esté claro en eso, no está en este país. Pero no en este país, no. Tú analizas todos los otros escenarios de América Latina y gobiernos malos donde la oposición no va unida, se han quedado. Ahora, gobierno malo donde la oposición va unida, no hay duda que se produce un relevo. Adiós, Héctor, pero esta alianza en cierta medida no es una señal de debilidad en una parte. Si uno se pone a ver la génesis, son 2 partidos, el PRD, PRM y el PLD, Fuerza del Pueblo o como le queramos llamar ahí. Pero en definitiva son 2 partidos. Entonces, unirse todos para enfrentar al gobierno, le están diciendo la fortaleza del gobierno. No, mira, déjame... Y además, alguien va a morir en esa alianza. Es decir, alguien se va a debilitar de una manera tanto que puede desaparecer. Mira, Jacqueline, nosotros que hemos trabajado tanto en acuerdos políticos, no desde ahora, casi todos los acuerdos políticos importantes de este país, los que estamos en esa mesa somos gente todo de experiencia
de manejo de alianzas y de campaña electoral. Mira, las alianzas no vienen del cielo, no caen, las alianzas se construyen. Y tú tomas varios factores en análisis para tú construir una alianza. Mira, el propio partido de gobierno, el presidente del PRM, dijo en enero que en junio de este año iba a anunciar una alianza con 21 partidos políticos del PRM, que era la alianza histórica, la más grande del país. 21 partidos anunciaron, 17 a 21 partidos. Y dijeron en enero que le iban a anunciar en junio. ¿Ustedes la han oído? Es que los decretos no han salido. ¿Ustedes la han oído, esa alianza? Cuando los decretos salgan, entonces... El problema es, como tú dices, como dicen algunos... Pero el PRM tiene aliados también. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Ellos anunciaron... El tema, Héctor, es que en esta No, campaña, que te quiero decir- esta alianza no es a destiempo. No, espérate, pero esa gente comenzaron desde el año pasado. No, pues están en el gobierno. No, pero te quiero decir, desde el año pasado buscaron 17 partidos para hacer alianza y le ofrecieron cargo en el gobierno a todos. Y todavía al día de hoy, como dicen algunos de ellos, lo tienen mareado. Todavía hay mareo y mareo. Y no anuncian la alianza. Nosotros hemos sido transparentes. Yo sé de dos casos que dicen, hasta que no salga el decreto no hay alianza. No, hubo uno que yo le dije, que tú estás aliado al gobierno, y me dice, no, yo no estoy aliado, yo estoy hablando con el gobierno. Uno de esos verdugos que están ahí. Pero bien, lo que te quiero decir es que las alianzas políticas en sistemas como el que nosotros tenemos, eso es normal. Y es lo que tú debes luchar. Aquí no hay ese que no haya ganado que no es con alianza en la política dominicana. Ahora, nosotros, en el caso del PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, decidimos sentarnos en la mesa sobre la base de que entendemos que el país no va bien. El gobierno dice, el país está bien y va bien. Nosotros decimos, está mal y va mal. Y vamos a rescatar el país de ese desorden que tiene este gobierno, señores. Pero lo van a comparar, Héctor, con el pasado. Entonces ahí esa comparación hay que tener menudo también. Bueno, mira, la comparación la población la hace. Mira, la población entiende que la mayoría de los servicios del país se han empeorado. Es más, hay quienes dicen, nosotros nos hubiésemos conformado con que el presidente dejara todo como está, no que fueran para atrás, como ha ido. Mira, Ramón te estaba diciendo ahorita, ¿cómo vamos a terminar el crecimiento de la economía del año? Por debajo de 3, sin lugar a dudas. O sea, va a haber un descenso en el crecimiento económico. Con la inseguridad alta, con la comida cara, con el desempleo y con apagones, mira, no hay quien gane elecciones. Parece una frase, pero es así. Oye lo que te estoy diciendo. ¿Y por qué Abinader está en primer lugar en todas las encuestas? Bueno, por eso... La conocida y la desconocida. Pero eso se va a definir ahora con la oposición. Cuando tú ves la oposición aliada ahora en términos de votos, la oposición tiene ahora mayor preferencia que Luis Abinader. Y lo vamos a ver. Héctor, pero con lo de la alianza, por ejemplo, usted ha sido un magnífico intermediario, porque usted no tiene conflicto con ninguno de Sí, los claro, dos. Y yo sé exacto. que Vargas Maldonado jugó un papel importantísimo en esa alianza, Sí. y tú también. Ahora, se dice que hay como una especie de desconfianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo de que se traicionen en febrero y de que eso repercuta en mayo. Mira, nosotros, todo lo que se ha Porque, acordado... perdón, me llamó la atención en un discurso de Danilo Medina, decía, estamos en alianza, pero voten morado. Sí, es que ese discurso es correcto porque nosotros también estamos en alianza y vamos a llamar a votar blanco. Y estamos llamando a votar blanco. ¿Por qué? Porque la ley de partidos y la ley electoral establece que para la categorización de los partidos se va a tomar en cuenta, se toma en cuenta la votación que obtienen cada casilla los partidos políticos. Es decir, los partidos van en una alianza, pero van con casilla individual. Entonces, obligado para tú ser partido mayoritario, tú necesitas una votación de más de un 5% en la casilla de ese partido. Y si tú no vas, si tú no vas a votar blanco, ¿cómo yo voy a obtener el 5%? Si tú no llamas a votar morado, ¿cómo yo voy a obtener más del 5%? Entonces, eso es normal. O sea, Danilo Medina está haciendo lo que manda la ley, está haciendo lo que ha sido la práctica política y lo que siempre hemos hecho, lo que hemos ido en alianza, que se establece claramente. Vamos aliados con recuadros individuales. Eso es un mandato de la ley. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente, mira, Ramón, a tu pregunta. Todo lo que se ha hecho en esa mesa de diálogo y se ha acordado es en conversación permanente con los líderes de los partidos. Llámese Leonel Fernández, llámese Danilo Medina y llámese el candidato del PLD, Abel Martínez. O sea, ahí no se está haciendo nada que no sea con el apoyo
de los tres partidos, su liderazgo y su candidato. En el caso del PRD, como el ingeniero Miguel Vega Maldonado, el presidente del partido y candidato, está en la mesa. Ahí estamos delegaciones de los tres partidos. Ahí no hay duda de que todo eso que se está haciendo ahí, hay una sola voluntad, que es la voluntad de unir la oposición para ir a las próximas elecciones, como hemos hablado, en una alianza en el nivel presidencial, que ya definimos cómo va a ser la alianza en el nivel presidencial, que es que si uno de los partidos califica para ir a una segunda vuelta, en caso de que haya una segunda vuelta, puede quedar en primero como puede quedar en segundo, los otros partidos apoyarán al que califique para esa segunda vuelta. Eso en el nivel presidencial. Y en el nivel de senadores, de diputados, de alcaldes, de directores, también vamos en acuerdo en los territorios que podamos hacer alianza posible, porque ustedes saben que cada territorio tiene una realidad y donde podemos hacer acuerdos, lo hacemos, donde no podemos hacer acuerdos, bueno, pues lo dejamos como está. Pero hay una decisión, hay una voluntad de toda la dirección, vamos a decir, del liderazgo de esos tres partidos, de ir en alianza para esas elecciones del 24. Que yo quiero decirle a ustedes, todo esto dentro del plazo. Septiembre ahora nos permite a nosotros seguir trabajando la segunda etapa. Y hemos acordado que cuando lleguemos al final, lo vamos a comunicar a la opinión pública todos los lugares donde hemos llegado. El límite. El límite de la alianza es el 10 de noviembre, que es la fecha en que tú tienes... Eso es ya, ¿eh? Sí, eso, la fecha en que tú 2 tienes... meses. La fecha en que tú tienes que depositar ante la Junta Central Electoral la solicitud de alianza municipal. Pero ¿qué sucede? Que los partidos tienen que hacer asamblea antes de delegado para aprobar esas alianzas. Y lo normal es que los partidos, cuando hagan esa asamblea de delegados, aprueben las alianzas a todos los niveles, aunque depositen la municipal el 10 de noviembre y después la presidencial y congresional se deposita el 23 de febrero, la presidencial y la congresional. Pero ¿qué pasa? Los partidos, una semana antes del 10 de noviembre, haremos asamblea de delegados, antes de ese 10 de noviembre, para aprobar todas las alianzas. Ya ahí se sabrá dónde hemos acordado todos los partidos ir en alianza política. De manera que esto es todo un proceso, de todo un plazo establecido por la Junta, que nosotros le estamos llevando poco a poco, como le he dicho, con una posición clara, es la voluntad de ir aliado. Sobre la base de lo que yo le dije, un gobierno malo con una oposición dividida se queda, pero con una posición aliada, y como yo le digo, Jacqueline, los días de la repostulación, de los intentos reeleccionistas están cerrados, ¿eh? Fíjense cómo ha reaccionado. Yo me reía con el discurso del presidente Abinader ahora en Loja Carrizo. Pero ¿y qué le puede ofrecer el presidente Abinader a este país? ¿Qué le puede ofrecer? Dígame usted. ¿Qué le puede ofrecer? Hablar de honestidad y transparencia. Tiene 3 años hablando de eso y la campaña pasada también. Lo mismo. Pero a él se le olvida que él tiene 3 años gobernando. Y usted puede hablar de transparencia y de honestidad en estos 3 años de gestión. Él dice que sí. Bueno, él lo puede decir, pero la población está viendo claro ahí. Miren, transparencia y honestidad. Transparencia Internacional dice que sí, que ha habido un cambio. No, pero lo de Transparencia Internacional son los informes de participación ciudadana, que es el otro partido de la sociedad civil que apoya al gobierno. Eso lo sabemos todo. Esos mismos informes lo leen allá. Mire, Jacqueline, él dice, el presidente, que él tiene planes a corto, a mediano y largo plazo. Yo le voy a explicar a ustedes, y ustedes estaban hablando ahí sobre el tema de la ejecución del gobierno, el crecimiento de la economía. Mire, señores, porque por ahí es donde usted mide el gobierno, porque una cosa es lo que él diga, mire, el presidente Luis Abinader habla todos los días, todas las horas, y ese siempre, eso es su forma. En campaña igual, y en las reuniones igual, sabe más que todo el mundo, eso es así, esa es su naturaleza. Ahora mire, cuando usted analiza los primeros 6 meses de este año de la ejecución presupuestaria y se va al capítulo que publica en su página el Ministerio de Economía y Desarrollo, de inversiones de capital, que tú hablabas ahí, Ramón, usted tiene varias lecturas. ¿Usted sabe cuánto pagó este gobierno de intereses de la deuda en esos 6 meses? Estamos hablando de 117.000 millones, es decir, 20.000 millones mensuales. 20.000 millones mensuales, nada más intereses. ¿Usted sabe cuánto gastó este gobierno en pensiones en esos 6 meses? 29.500 millones. Estamos hablando cerca de 5.000 millones mensuales en pensiones. Ahora, ¿usted sabe cuánto invirtió este gobierno en obra pública? 12.000 millones de pesos nada más en obrita en esos 6 meses. Es decir, mientras gasta en pensiones 5.000 millones de pesos y en intereses de deuda 20.000 millones de pesos, en obra pública apenas 2.000 millones de pesos. 12.000. 2.000 millones de pesos mensuales. Mensuales, sí. Es decir, en los 6 meses
pagó 117.000 millones en intereses, pagó 29.500 millones en pensiones y obra pública 12.000 millones apenas. Pero oye lo más grave. Cuando yo me pongo a ver los proyectos de inversión que tiene ahí el Ministerio de Economía, de los 10 proyectos, 7 son continuidad del gobierno anterior, solo 3 son nuevos. Pero ¿qué es más grave? Que yo digo, ¿de dónde vienen esos cuartos? Que el gobierno está hablando de que invirtió en esos 6 meses. En 6 meses invirtió 43.000 millones de pesos en esos proyectos de inversión. ¿Tú sabes lo más grave que yo veo? Que el 87% de esa inversión es de fondo propio. Es decir, de los dineros de los bolsillos de nosotros, los contribuyentes. Y apenas un 12%, Ramón, ¿y tú sabes de qué? De recursos externos, de préstamos. Yo me pregunto, ¿y dónde están todos los cuartos que ha cogido prestado este gobierno? ¿En qué es que lo ha invertido? Eso te evidencia a ti que es un gobierno que tiene una política pública que no está pensando en atender a la gente. Yo soy lo que creo ya, mucho de lo que dice la gente en la calle, que este es un gobierno de turismo y de negocio. Tú hoy hablando tanto de fideicomiso y fideicomiso y fideicomiso, no es más que negocio. Entonces, no atiende a la gente. Nosotros necesitamos un gobierno que piense más en la gente. Mire lo que está pasando con el dengue. Vamos a una vez, Héctor, que está un poquito pasado. Vamos a hacer una breve pausa, porque hay mucha tela que cortar todavía en los minutos que nos quedan. Volvemos en unos minutos con Héctor Guzmán. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero agrónomo Héctor Guzmán, quien es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, y el tema que estamos tratando esta mañana son las diferentes aristas de la alianza que se produjo hace poco entre el PLD, la Fuerza del Pueblo, y el PRD. Héctor, y otros partidos aliados. Hay un tema, es que obviamente el gobierno lo van a atacar con argumentos, pero también a la oposición la van a atacar con los argumentos, porque en el caso del PRD, bueno, del PLD y de la Fuerza del Pueblo han estado en el gobierno y son responsables de muchas de las cosas que pasaron en los últimos años. Sí, y lo van a atacar por eso. Y al gobierno, y a este gobierno, la oposición lo va a atacar por lo que están haciendo ahora. Pero tú tienes... Entonces, esa lucha, ¿cómo se vislumbra? Y esos argumentos y contraargumentos. Mira, Jacqueline, tú tienes razón. ¿De quién es mejor? Tú tienes razón, pero mira, yo oí al presidente Abinader en los Alcarrizos llamar, implorar a la militancia de su partido a que salga a defender su gestión de gobierno, lo que evidencia claramente que ni su militancia están conformes con lo que él está haciendo. Y con razón, porque lo han maltratado muchísimo de los dirigentes y militantes de ese partido. Y por otro lado, acusar a la oposición de ser los responsables de lo mal que pasa el país. Y yo me pregunto, ¿y para qué fue que usted aspiró a presidente? Porque ese es el tema. Usted se comprometió a enfrentar esos problemas. Y lleva 3 años de gestión y cuando yo lo oigo hablando, acusando a la oposición de los males y llamando a la militancia del partido, yo digo que a él se le olvida que tiene 3 años gobernando el país. Y yo le digo a ustedes, usted se puede ver todas las encuestas, las del gobierno y las que no son del gobierno. Y la gente dice claramente, la inseguridad ciudadana ha aumentado. El desempleo ha aumentado, lo que dice la población. La comida está más cara. Los servicios, cuando te habla de luz y agua, han empeorado en su mayoría. Entonces, ese es el cuadro. Pero también dice, cuando le preguntan a la gente de la gestión del gobierno, o sea, es la cosa que yo no entiendo. La gente dice en su mayoría que está conforme con el gobierno, a pesar de esos males. Entonces esas contradicciones yo lo que te digo, mira, las comprendo. Yo lo que te digo, fíjate lo que está pasando ahora con el retorno de los apagones, que es una verdad, que algunos funcionarios tienen el tupé. Pero dicen que ahora están sirviendo más energía que antes. Que hay más calor. Ellos dicen, podrán dar todas las explicaciones que quieran, pero los apagones son una realidad. Yo hablaba, mira, yo estaba en la casa del hijo mío con los nietos. Un nieto de 7 años, voy a contar esto para que ustedes vean lo que es la expresión más clara de lo que está pasando en la sociedad ahora con los apagones. El niño tiene 7 años, se va la luz, dura como 4 o 5 horas la luz. Usted sabe que los niños ahora usan tablets, usan el celular, que todos los equipos electrónicos. Y el niño dice, el nieto mío, a su papá, pero ¿y qué es lo que está pasando con la luz, que no hay luz? ¿Y con quién hay que hablar para que se resuelva algo? Y su papá, como natural, le responde, hoy con el presidente, y el niño dice, ¿con Luis Abinader? Con él es que hay que hablar para el tema de los apagones. O sea, un niño de 7 años que no está acostumbrado a ver una casa
2 y 3 días que se va 3 y 4 horas la luz. Y esa es una evidencia que si ese niño tiene 7 años, te dice a ti por lo menos que 7 años atrás no existían los apagones en esta sociedad. Entonces, es una realidad. Y tú te preguntas, y en ese recorrido que dio el presidente Luis Abinader, sobre todo en la provincia de Santo Domingo, que es la que más protesta ha generado por los apagones, ¿por qué el presidente no le dice por qué son los apagones? Porque, ¿tú crees que con apagones, comida cara, delincuencia alta, desempleo, se ganan elecciones? No, no hay manera. Porque lamentablemente el gobierno ha descuidado los problemas urgentes de la población y no hay expectativa. Yo soy de lo que digo y aprovecho este programa, que el presidente Luis Abinader debe darle una explicación al país qué es lo que está pasando con el tema de los apagones y por lo menos crear alguna esperanza, porque la información que tenemos nosotros de los técnicos del área eléctrica, tanto de la oposición como del gobierno, del partido de gobierno, es que aquí no hay perspectiva de que esto mejore. Algunos dicen que si hacen inversiones en la distribuidora como debe ser, estaremos mejorando en 1 año o 2. Ahora, ¿qué dice el gobierno al país de eso? ¿Qué le dice el presidente al país? Y eso es una situación, miren, cuando a mí me tocó dirigir el gabinete social en el gobierno del presidente Mejía, nosotros íbamos a los barrios y le dábamos leche gratuita a la gente, le llevábamos a los mercados de INEP, le dábamos asistencia médica gratuita, le arreglábamos la calle, le reparábamos la casa. Todo eso lo hacíamos en un fin de semana. Y el lunes en la tarde y en la noche, cuando le daban un apagón, estaba encendido el barrio. No hay cosa que irrite más a la población que los apagones. Y mi gran preocupación con ese tema de los apagones, ¿tú sabes qué? Que se vaya de control la protesta que los barrios, con razón, con fundamento, llevan a cabo. Quizás no el método correcto. Entonces eso hay que tener cuidado, porque eso es algo que irrita mucho a la población. Y a mí me preocupa que, como dicen en esos barrios, ahora yo con aspiraciones a senador, que voy a los barrios de la parte alta, a diferentes barrios de la capital, a mí me preocupa que la gente me dice, Héctor, nosotros por la inseguridad nos trancamos de noche y ahora con los apagones ni el diablo aguanta esto. Porque es verdad, gente que tiene que dormir en el piso cuando se le va la luz de noche, pues dice, no hay quien aguante, se van clase media que se van al balcón a tirar un colchón en el piso. Entonces tú dices, tenemos inseguridad, tenemos que quedarnos en la casa de noche, por encima de todos los apagones, no hay quien lo aguante. Es una realidad que está viviendo la sociedad dominicana en estos barrios. Entonces eso hay que darle respuesta. Tú no puedes tener un pueblo azotado de apagones día tras día y las autoridades no dicen nada. Al contrario, ya esos funcionarios de la área eléctrica no le cree nadie. Porque uno habló de una culebrita, otro habló de otro animal, parece que es un zoológico que tienen para decir las causas de los apagones y eso lo que hace es que ofende más a la gente. Y el único que yo vi que habló claramente fue el nuevo administrador de este, que dijo claramente, todo esto es porque nosotros, es verdad que en los últimos años no se ha invertido en la distribuidora, pero al gobierno se le dijo, el gobierno se comprometió, aquí iba a hacer inversiones importantes en las distribuidoras para mejorar, que tuvieran transformadores, que tuvieran cables, que tuvieran de todo lo que se necesita y mejorar la red eléctrica, pero nada de eso se hizo y eso no es casual. Yo sigo insistiendo que el tema de Punta Catalina y el tema de la distribuidora y lo que estamos pasando en esta población con los apagones tiene un solo propósito y es de pasar o de justificar cómo pasar eso al sector privado. De eso no me lo quita a mí nadie, porque es que los diagnósticos están ahí de qué es lo que hay que hacer en el sector eléctrico y el gobierno hace todo lo contrario. Y yo lo veo claramente. Y las informaciones que tenemos es esa. Los propios funcionarios lo han dicho, que la distribuidora debe ser gerenciada por el sector privado. Lo dicen ellos, no yo. Entonces, ¿tú crees que es posible someter a un país a esa tanda de apagones para justificar pasar eso al sector privado? Yo creo que no. Un gobierno que haga eso es un gobierno insensible. Y es lo que está pasando. Por eso es que nosotros decimos, aquí hay que rescatar al país de ese tipo de conducta, de ese tipo de comportamiento insensible ante un país. Señores, pero hay que ver lo que es un apagón en esa casa, en esos barrios pobres. Pues para aquel que no va a esos sitios, no sabe qué es lo que pasa a la gente. Y ya hasta la clase media. Tú ves en apartamentos y torres que tú ves más o menos de clase media lo que está pasando con los apagones. De manera, Jacqueline, que nosotros sabemos que nos estamos enfrentando a un partido de gobierno que yo no digo el partido, yo digo funcionarios del gobierno son capaces de cualquier cosa. Porque inclusive muchos de los que están ahí lo que saben es hacer negocio, no gobernar, ni trabajar por un país, sino hacer negocio. Y como siempre hemos dicho en política, el que sabe hacer negocio que se quede haciendo negocio y no deje la política a los políticos. Eso estamos claros. Ahora, vamos a una campaña electoral
cuando habla de honestidad y transparencia, lo primero es vaya a ver esas actividades como están llenas de funcionarios, con vehículos y con todo de recursos públicos. Y tú hablando de honestidad y transparencia. Tú me hablas a mí de honestidad y transparencia cuando en Punta Catalina emitió el presidente un decreto para contratar mediante una licitación internacional una empresa para operación y mantenimiento de Punta Catalina y calificaron 43 empresas y eso lo dejaron sin efecto, sin dar ninguna explicación y sin eliminar el decreto y al día de hoy no hay una explicación. Eso es transparencia. Yo quiero que me digan si eso es transparencia. Ahí en eso de Punta Catalina, yo quiero que me lo digan. En el Consejo de Administración de Punta Catalina hubo una confrontación entre Celso Marrancini y César Sánchez, nombrado por decreto los dos, y el presidente emitió un decreto sacando del Consejo de Administración a César Sánchez y dándole la razón a Celso Marrancini. ¿Por qué? ¿Dónde está la transparencia? Que me expliquen por qué eso. Que me lo expliquen. Aquí a nosotros no puede venir a hablar el presidente de transparencia con ese tipo de conducta. En 2 minutos, porque usted estaba pendiente del tema de la Junta Central Electoral. ¿Qué va a pasar? ¿Usted está preparando algún recurso? Mañana hay una cumbre que ha convocado la Junta Central Electoral, los partidos, precisamente para tratar el tema de las regulaciones en la precampaña y la campaña. Los partidos estamos de acuerdo. Fuimos los partidos que le pedimos a la Junta que convocara audiencia con los partidos. Por el otro lado, nosotros tenemos nuestros abogados, los 3 partidos, viendo la resolución para ver las recomendaciones de los pasos jurídicos a seguir y los pasos políticos. Ahora, en la reunión de mañana, que la cumbre que ha convocado la Junta Central Electoral, nosotros la favorecemos porque ese fue el pedido que le hicimos a los partidos. Los partidos le dijimos, miren, hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional y una del Tribunal Superior Administrativo que ustedes en su comunicado de admonición no tomaron en cuenta. Y la Junta en su decisión admite que no observó esa sentencia. Y le dijimos, pero vamos a reunirnos, se lo pedimos, no nos hicieron caso. Y nosotros hicimos un llamado que a la Junta para organizar estas elecciones es mejor el diálogo que la confrontación con los partidos políticos. Y esperamos que mañana en esa cumbre podamos retomar el camino del diálogo para manejar este proceso electoral, que sea un proceso electoral transparente, confiable, donde se exprese y se respete la voluntad del pueblo dominicano. Héctor Guzmán, agradecido. A ustedes. Te esperamos pronto. Pues gracias. Gracias. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final del Telematutino 11.